A las 7:32 de la mañana del 10 de febrero de 1942, el teniente comandante John Thatch observaba cómo 6 cazas japoneses Zero se lanzaban en picado hacia sus 4 Wildcat sobre la isla de Wake. Sabía que sus pilotos tenían, tal vez, 90 segundos antes de que todo terminara. Con 37 años, 214 horas de vuelo en Wildcat y ningún derribo confirmado contra un Zero, Thatch enfrentaba una situación desesperada. Los japoneses habían enviado 18 Mitsubishi A6M Zero para barrer del cielo matutino cualquier patrulla estadounidense. El Wildcat era más lento, el Zero subía más rápido, giraba con mayor precisión y podía superar a cualquier caza americano a cualquier altitud. Tanto los pilotos japoneses como los estadounidenses lo sabían perfectamente. La ecuación era sencilla y cruel, un Zero podía superar en giro a un Wildcat en apenas 14 segundos. 14 segundos para colocarse en la cola, 14 para alinear las armas, 14 para acabar con el enemigo. Para febrero de 1942, la flota del Pacífico había perdido 43 Wildcat en combates individuales contra Zero. 43 pilotos que intentaron girar con el enemigo. 43 ausencias que dolían. El patrón se repetía sin variar, un piloto americano detectaba un Zero, giraba para enfrentarlo, el Zero lo superaba en maniobra y lo derribaba. Las órdenes desde el mando seguían siendo las mismas, evitar combates giratorios, huir si era posible. Pero huir significaba abandonar a los compañeros, dejar que los Zero ametrallaran a los demás mientras uno escapaba. Thatch comandaba el escuadrón de caza 3. 4 pilotos, 4 Wildcat, 4 hombres que confiaban en él para volver a casa. Pero no tenía respuesta para el radio de giro del Zero, ni para su tasa de ascenso. Solo podía ver cómo buenos hombres desaparecían. 3 días antes, Thatch había estado sentado en sus dependencias en la Estación Aérea Naval de San Diego, mirando fijamente una cajita de cerillas. Su esposa se la había enviado en un paquete de cuidados, 20 cerillas de madera en una caja de cartón delgada. Llevaba semanas dándole vueltas al problema del Zero. ¿Cómo vencer a un adversario que te supera en giro? ¿Cómo sobrevivir cuando el enemigo es más rápido, más ágil y está pilotado por hombres con 2 años de experiencia real de combate? Thatch tomó 2 cerillas, las sostuvo paralelas y luego las movió en direcciones opuestas, entrecruzándolas sin que se separaran nunca, siempre cubriéndose mutuamente. Y algo hizo clic en su mente. ¿Y si 2 Wildcat no combatían de forma independiente? ¿Y si volaban como una pareja, entrecruzándose constantemente? Si un Zero se colocaba en la cola de uno, ese Wildcat giraría hacia su compañero. El compañero giraría hacia él. Sus trayectorias se cruzarían y el Zero que perseguía al primero pasaría directamente delante de las armas del segundo. Era una idea loca. Contradecía toda la doctrina de caza de la Marina estadounidense. Los cazas combatían solos. Las parejas se mantenían juntas solo para navegación. Cuando comenzaba el combate, se separaban y luchaban uno contra uno. Así había sido el combate aéreo desde 1918. Así se había entrenado a todos. Pero Thatch no podía dejar de visualizar aquellas 2 cerillas entrecruzándose. No podía olvidar a esos 43 pilotos que ya no volverían. Si quieres saber si la idea de las cerillas de Thatch funcionó realmente contra los Zero, dale like ahora mismo y suscríbete, porque lo que viene a continuación es increíble. Volvamos a Thatch. Esa misma noche llamó a su compañero de ala, el teniente Edward O'Hare, a sus dependencias. Le mostró las cerillas, le explicó el entrecruzamiento. O'Hare miró las cerillas durante 30 segundos. Luego miró a Thatch y le hizo una sola pregunta: ¿cuándo lo probamos? 4 días después, Thatch estaba a punto de descubrir si su truco con cerillas salvaría vidas o condenaría a 4 pilotos. Los 6 Zero estaban a 200 metros y se acercaban rápido. Su mano fue al micrófono de la radio. Era el momento de intentar algo nunca antes hecho en combate real. Era el momento de ver si 2 cerillas podían vencer a 6 Zero. La voz de Thatch resonó en la radio, entretejido a mi señal. Su compañero, el teniente de navío Edward Bassett, volaba a 800 pies a su derecha.
Otros dos Wildcat, pilotados por los alféreces Daniel Sheedy y Edgar Cousin, estaban 1000 pies más allá de Bassett. 4 cazas estadounidenses en formación suelta. 6 Zero en picado desde 11.000 pies. La doctrina estándar decía, separarse, girar individualmente, combatir solos. Pero Thatch pulsó la radio y dio una orden nunca antes pronunciada en combate naval estadounidense: Bassett, conmigo. Patrón de entretejido. Ejecutar. Bassett giró su Wildcat hacia Thatch. Thatch giró hacia Bassett. Volaban directamente el uno hacia el otro. Los Zero bajaron a 8.000 pies. Los pilotos japoneses probablemente pensaron que los americanos estaban perdiendo los nervios, que dos Wildcat estaban a punto de chocar. Pero Thatch y Bassett no chocaron. A 400 metros, ambos viraron bruscamente, Thatch a la izquierda, Bassett a la derecha. Se cruzaron con 200 pies de separación. Luego siguieron girando para cruzarse de nuevo. Un patrón en forma de 8, 2 aviones entretejiéndose como aquellas cerillas en el escritorio de Thatch. El piloto líder del Zero eligió a Bassett, se lanzó en persecución y se acercó a 600 metros. Táctico estándar japonés. Acercarse, usar la superior maniobrabilidad, golpear con los cañones de 20 milímetros. Probablemente esperaba que Bassett intentara girar con él, que fuera una presa fácil. Pero Bassett no giró alejándose del Zero, giró hacia Thatch. El Zero lo siguió, alineando sus armas. 500 metros, 400. El piloto japonés tenía a Bassett perfectamente centrado, a 3 segundos de disparar. Entonces el Wildcat de Thatch apareció rugiendo desde la dirección opuesta atravesando el patrón. El piloto del Zero se encontró de pronto con un problema nuevo, perseguía a Bassett, pero Bassett volaba directo hacia otro Wildcat que tenía sus armas apuntando directamente a él. Thatch abrió fuego a 300 metros. 600 ametralladoras calibre 50, 70 disparos por segundo. El piloto japonés solo tenía una opción: abandonar el ataque o volar directo hacia una pared de proyectiles. Rompió el ataque, viró bruscamente a la derecha y ascendió. Los otros 5 Zero se dispersaron. Por primera vez en el Pacífico, los Zero huían de los Wildcat. Sheedy y Coulson habían visto funcionar el entretejido. Ahora lo probaron ellos. Sheedy giró hacia Coulson, Coulson hacia Sheedy. 2 Wildcat más entretejiéndose. Otro Zero se lanzó tras Coulson, llegó a 400 metros. Entonces Sheedy atravesó el patrón y el piloto japonés vaciló, ascendió y se desenganchó. El combate duró 6 minutos. 6 Zero japoneses contra 4 Wildcat estadounidenses. El resultado esperado habría sido 4 pilotos americanos perdidos. Pero cuando los Zero finalmente ascendieron y se dirigieron al noroeste, los 4 Wildcat seguían volando. Thatch comprobó su combustible, comprobó a sus compañeros. Nadie tocado, nadie perdido. El entretejido había funcionado. Thatch aterrizó en la isla Ford 40 minutos después. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de adrenalina. De la certeza de que, tal vez, los pilotos estadounidenses ya no tendrían que caer cada vez que se encontraran con un Zero. Pero el mando de cazas no estaba convencido. Thatch presentó su informe de combate esa misma tarde, describió el entretejido, explicó cómo funcionaba y recomendó su adopción inmediata en todos los escuadrones. La respuesta llegó 3 días después: táctica interesante. Requiere más pruebas. No aprobada para uso generalizado. Thatch miró esa respuesta largo rato. 43 pilotos perdidos en febrero y el mando quería más pruebas. Mientras tanto, los japoneses planeaban algo mucho mayor. Algo que pondría a prueba el entretejido contra unas probabilidades que ningún piloto había enfrentado jamás. Porque en 68 días, Thatch estaría volando sobre una isla llamada Midway, enfrentando 50 Zero con solo 8 Wildcat. Entre febrero y junio de 1942, Thatch entrenó al escuadrón de caza 3 en el entretejido todos los días. Vuelos matutinos, vuelos vespertinos, formaciones nocturnas. Cuando la luna era lo bastante brillante, sus pilotos practicaban el patrón hasta poder ejecutarlo a ciegas.
Girar hacia el compañero, cruzar, volver a girar, cruzar de nuevo. Simple en teoría, durísimo en la práctica a 300 millas por hora con Zero disparando. La Marina aún no había aprobado oficialmente la táctica, pero Thatch no esperó permiso. La enseñó a todo piloto dispuesto a escuchar, les mostró las cerillas, dibujó diagramas en pizarras, explicó la geometría. Si un Zero se coloca en tu cola, gira hacia tu compañero. El Zero debe elegir, seguirte hacia las armas de tu compañero o romper. De cualquier modo, sobrevives. Algunos pilotos lo entendieron al instante. Otros pensaron que Thatch estaba loco. Un comandante de escuadrón le dijo que el entretejido violaba la doctrina básica. No se puede volar hacia otro avión en combate, habría colisiones, pánico, pérdidas dobles. Pero Thatch siguió enseñando porque los pilotos seguían cayendo. Para mayo, la flota del Pacífico había perdido 91 Wildcat en combates contra Zero. 91 familias recibiendo cartas. Y el mando seguía dando las mismas órdenes, evitar el combate si es posible, huir si están en inferioridad. Órdenes que equivalían a rendirse. Entonces la inteligencia naval interceptó tráfico radiofónico japonés. Los descifradores de códigos en la estación Ipo en Pearl Harbor descifraron los mensajes. Los japoneses preparaban un asalto masivo a la isla de Midwa. 4 portaaviones, 270 aviones, la mayor operación de portaaviones de su historia naval. El ataque estaba programado para el 4 de junio de 1942. El almirante Chester Nimitz convocó a todos los portaaviones disponibles a Pearl Harbor. Tenía 3. Yorktown, Enterprise y Hornet. Los japoneses tenían 4, más 2 años de experiencia y Zero que superaban todo lo americano. Las cuentas eran aterradoras. Portaaviones estadounidenses en inferioridad, pilotos superados y la pista de Midwa convertida en escombros en media hora. El escuadrón de caza 3 recibió órdenes de despliegue el 26 de mayo, presentarse en el USS Yorktown, prepararse para operaciones desde portaaviones. Thatch leyó esas órdenes y entendió lo que significaban. Su escuadrón volaría patrulla aérea de combate sobre el Yorktown cuando llegara el ataque japonés, protegiendo el portaaviones de los bombarderos, enfrentando Zero, quizás sin volver. Reunió a sus pilotos esa tarde. 7 hombres, 7 Wildcat, 7 vidas dependiendo de un truco con cerillas que la Marina aún no había aprobado oficialmente. Les mostró las cerillas una vez más, explicó el entretejido una vez más. Luego les dijo la verdad. Los japoneses traerán 50 Zero a Midwa, tal vez más. Nosotros tendremos 8 Wildcat, quizás menos si Enterprise o Hornet pierden casas antes. La única forma de sobrevivir es el entretejido. La única forma de proteger al Yorktown es el entretejido. La única forma de ganar es el entretejido. Un piloto hizo la pregunta obvia, ¿y si no funciona? ¿Y si entretejemos y los Zero nos derriban igual? Thatch no tenía una gran respuesta. Solo volvió a mostrarles las cerillas, como 2 cerillas entrecruzándose se cubrían, se protegían, sobrevivían juntas cuando hacerlo solos era imposible. El Yorktown zarpó de Pearl Harbor el 30 de mayo. 4 días hasta Midwa. 4 días para prepararse para una batalla que decidiría la guerra en el Pacífico. 4 días para rezar porque un truco con cerillas funcionara cuando 50 Zero bajaran del cielo. Porque el 4 de junio a las 9:30 horas, Thatch miraría hacia arriba y vería algo que ningún piloto americano había enfrentado jamás, un cielo completamente lleno de cazas japoneses. 4 de junio de 1942, 9:30 horas. Thatch estaba a 14.000 pies sobre el Yorktown cuando apareció la primera oleada japonesa. 18 bombarderos en picado Aichi escoltados por 12 Zero. No los 50 previstos, pero 12 Zero seguían siendo 3-1 contra la sección de 4 aviones de Thatch. Los Zero llegaron altos, a 15.000 pies. Doctrina japonesa estándar, ganar ventaja de altitud, picar sobre los cazas americanos, dominar con velocidad y maniobrabilidad. Thatch contó los aviones enemigos, contó los suyos. 4 Wildcat, 12 Zero. Pulsó la radio, patrón de entretejido.
ejecutara mi señal. Su compañero Bassett volaba 600 pies a su derecha. 2 Wildcat más detrás. Los Zero picaron. Thatch los vio elegir objetivos. 3 Zero se lanzaron hacia él. 4 tras Bassett. Los demás siguieron hacia el Yorktown. Thatch dio la orden, señal, ejecutar. Viró bruscamente hacia Bassett. Bassett hacia él. Se cruzaron a 12.000 pies. Los 3 Zero que perseguían a Thatch de pronto tuvieron un problema, su objetivo volaba directo hacia otro Wildcat con las armas apuntando hacia ellos. El piloto líder vaciló solo 2 segundos, pero 2 segundos a velocidad de combate son 400 metros. Thatch atravesó el patrón y abrió fuego. Proyectiles calibre 50 destrozaron el motor del Zero. El avión rodó a la izquierda dejando humo negro y cayó. Primer derribo confirmado de Thatch contra un Zero. Pero los otros 2 no rompieron. Habían visto el entretejido, entendido el patrón y se adaptaron. En lugar de perseguir a Thatch, se separaron, uno alto, uno bajo, atacando desde ángulos distintos, obligando a Thatch a elegir amenaza. Thatch ascendió en giro hacia el alto. Bassett rompió hacia el bajo. El patrón se rompió 6 segundos. Ambos Wildcat combatían solos, justo lo que Thatch quería evitar. El Zero alto consiguió apuntar a Thatch a 800 metros. Cañonazos de 20 milímetros recorrieron el ala izquierda. 2 impactos en la raíz del ala. Uno atravesó la cabina a 3 pulgadas de su cabeza. Thatch sintió la onda de choque, fragmentos de aluminio en su traje de vuelo. Siguió girando. Bassett avisó por radio, tocada. Repito, tocado. Thatch miró a la izquierda. El Wildcat de Bassett dejaba humo blanco. Fuga de refrigerante, quizás peor. El Zero bajo seguía en su cola disparando. Thatch tomó una decisión. Abandonó el giro hacia el alto y picó hacia Bassett. El entretejido se había roto, pero el principio seguía válido, ponerse entre el compañero y la amenaza. Bajó sobre el Zero bajo desde las 7 en alto. 600 metros, 500, 400. Abrió fuego. El Zero explotó. Trozos de ala y fuselaje cayeron por el aire. El Wildcat de Bassett temblaba, perdía altura. Avisó. Motor sobrecalentado. Regreso al Yorktown. Thatch le dijo, ve. Ordenó a los otros 2 Wildcat escoltarlo. Quedó solo a 11.000 pies con 10 Zero todavía en el cielo. El entretejido funcionaba con compañero. Sin él, Thatch era solo otro piloto de Wildcat tratando de sobrevivir. Giró hacia el Yorktown, empezó a descender. 3 Zero lo vieron y viraron para interceptar. Thatch buscó casas amigos. Vio 4 Wildcat de otro escuadrón a 3 millas al este. Demasiado lejos. Los 3 Zero se acercaban. Thatch sin compañero, sin entretejido, sin opciones salvo huir. Pero huir significaba llevar Zero hacia el Yorktown, hacia el portaaviones que su escuadrón debía proteger. Pulsó la radio, pidió ayuda, informó que enfrentaba 3 Zero solo. Dijo que si el entretejido funcionaba, lo verían. Si no, que le dijeran a su esposa que la quería. Luego viró su Wildcat hacia los 3 Zero para probar si un truco con cerillas podía salvar la vida de un piloto solo. Thatch estaba a 9.000 pies cuando los 3 Zero entraron en rango de tiro. Solo, sin apoyo. Pero había pasado 4 meses pensando en el entretejido, entendiendo la geometría. Y se dio cuenta de algo, el entretejido no necesitaba 2 aviones, necesitaba 2 puntos en el espacio. Viró bruscamente a la derecha y de inmediato invirtió a la izquierda. Giros angulares fuertes, no los giros suaves que esperaban los Zero. El líder siguió el giro derecho, pero Thatch ya iba a la izquierda. El piloto japonés tuvo que corregir, tirar más fuerte, quemar energía. Thatch lo repitió, derecha, inversión izquierda. El Zero siempre medio segundo atrás, siempre corrigiendo, siempre reaccionando. Cada corrección le costaba velocidad, energía, ventaja de altitud. Tras 40 segundos de inversiones,
El Zero estaba a la misma altitud que Touch, misma velocidad, mismo estado energético, sin ventaja. El piloto japonés rompió, ascendió. Los otros dos lo siguieron. Touch acababa de demostrar algo clave, el principio del entretejido funcionaba incluso solo. Inversiones bruscas, cambios constantes de dirección. Nunca dejar que el enemigo prediga tu siguiente movimiento. Hacer que reaccionen, que pierdan energía, que abandonen. Aterrizó en el Yorktown 20 minutos después. Bassett ya estaba a bordo. Su Wildcat había recibido 4 impactos, pero el motor aguantó hasta el portaaviones. Los demás pilotos del Escuadrón 3 estaban en la sala de reuniones. Todos habían visto el combate solo de Touch, como sobrevivió a 3-0. La noticia corrió por los escuadrones de caza esa tarde. El entretejido de Touch funciona, incluso solo, incluso en inferioridad. Al atardecer, pilotos del Enterprise y Hornet pedían a Touch que les explicara la táctica. Les mostró las cerillas, dibujó diagramas, demostró las inversiones. Algunos lo probaron esa noche. Vuelos en pareja sobre los grupos de portaaviones practicando el entretejido, aprendiendo los tiempos. Para el 5 de junio, 18 pilotos de Wildcat podían ejecutarlo. Para el 6 de junio, 32. La táctica se extendía por la flota más rápido que cualquier doctrina oficial. Los pilotos japoneses lo notaron. Interceptaciones de radio del 7 de junio mencionaban nuevas tácticas americanas, cazas volando en parejas coordinadas, maniobras impredecibles, pilotos que se negaban a caer. Un mensaje interceptado de un comandante japonés decía, los pilotos de Wildcat americanos han cambiado sus métodos. Esperar mayor resistencia. El 10 de junio, el Escuadrón 3 voló patrulla aérea sobre un convoy cerca de Midway. 8 Wildcat. 14 Zero atacaron. Touch ordenó el entretejido. Las 4 parejas ejecutaron. Los Zero intentaron sus tácticas habituales, aislar Wildcat individuales, usar su maniobrabilidad superior. Pero cada vez que un Zero se lanzaba tras uno, ese Wildcat giraba hacia su compañero. Cada vez que intentaban separar una pareja, ambos giraban el uno hacia el otro. El patrón aguantó. Tras 12 minutos, los Zero rompieron. Dañaron 2 Wildcat, pero ningún derribo. Los americanos confirmaron 3 Zero derribados. Primera vez en el Pacífico que los Wildcat tenían una relación positiva de derribos contra Zero en un combate importante. El mando de cazas por fin prestó atención. El 15 de junio, el comandante John Thatch recibió órdenes de presentarse en Pearl Harbor ante el almirante Nimitz para un informe formal sobre la táctica del entretejido. La Marina quería evaluar si ese truco con cerillas debía convertirse en doctrina oficial. Thatch llegó a Pearl Harbor el 18 de junio. Pasó 2 días preparando el informe, diagramas, imágenes de combate, testimonios de pilotos, relaciones de derribos, estadísticas de supervivencia. Todo lo que el mando necesitaba para ver que funcionaba. Pero mientras Thatch preparaba su exposición, la inteligencia japonesa preparaba otra cosa. Habían analizado las nuevas tácticas americanas, estudiado el patrón de entretejido y desarrollado una contratáctica para romperlo y derribar ambos Wildcat a la vez. El 21 de junio, Thatch informaría a Nimitz. Pero el 23 de junio, el Escuadrón 3 enfrentaría 18 Zero sobre la isla de Santa Cruz, y esos Zero usarían tácticas diseñadas específicamente para destruir el entretejido de Thatch. 23 de junio de 1942, 8:15 horas, isla de Santa Cruz. El Escuadrón 3 escoltaba un convoy cuando el radar detectó contactos. 18 aviones enemigos desde el noroeste, a 12 millas. Thatch contó sus Wildcat. 8 aviones, 4 parejas, formación estándar de entretejido. Había informado a Nimitz 3 días antes. Nimitz había autorizado pruebas en campo en todos los escuadrones del Pacífico. Ahora Thatch descubriría que los japoneses también habían hecho sus deberes. Los Zero llegaron a 16.000 pies, pero no picaron de inmediato. Rodearon, esperaron. Thatch los observó orbitar 90 segundos. Comportamiento extraño.
Los cerros siempre atacaban rápido, aprovechando la altitud antes de que los americanos pudieran subir. Pero estos esperaban algo. Entonces Thatch lo entendió. Los Zeros se coordinaban. 6 rompieron a la izquierda, 6 a la derecha, 6 quedaron altos. 3 grupos, 3 ángulos de ataque. Habían visto el entretejido. ¿Sabían que 2 Wildcat podían protegerse de una dirección, pero de 3 simultáneamente? El ataque llegó a las 8:17. 6 en picado alto. 6 por el flanco izquierdo. 6 por el derecho. Thatch ordenó el entretejido, pero sus pilotos vacilaron. ¿Qué amenaza contrarrestar cuando llegan de 3 lados? Bassett eligió los altos, viró hacia ellos, pero eso expuso su flanco derecho al grupo derecho. Sheedy viró para cubrir el flanco de Bassett, pero eso rompió su propio patrón. De pronto, las 4 parejas estaban fragmentadas. 8 Wildcat combatiendo individualmente. Exactamente lo que querían los japoneses. Thatch lo vio suceder, vio colapsar el entretejido. Gritó por radio, reformar parejas. Fijarse en el compañero. Ejecutar entretejido estándar. Ignorar los otros grupos. Sus pilotos lo oyeron. Bassett viró bruscamente hacia su compañero, lo encontró, se engancharon. Ejecutaron el entretejido incluso con Zero atacando desde múltiples direcciones. Los altos picaron. Bassett viró hacia su compañero. Los Zero siguieron y volaron hacia sus armas. 2-0 Explorer. Los demás ascendieron. El grupo izquierdo intentó después. Thatch y su compañero ejecutaron. Zero se lanzó, atravesó el cruce y recibió calibre 50 en la cabina. Cayó humeando. El grupo derecho atacó a la pareja de Sheedy. Mismo resultado. Patrón aguantó. Zero derribado. Tras 8 minutos, los japoneses habían perdido 5-0. Los americanos ninguno. El ataque coordinado de 3 direcciones había fallado. Los Zero ascendieron y huyeron. Pero Thatch sabía que algo importante acababa de pasar. Los japoneses se habían adaptado, estudiado el entretejido, desarrollado contratácticas. Que hubieran fallado no importaba. Importaba que el mando japonés lo tomaba en serio, lo suficiente para entrenar pilotos específicamente para derrotarlo. Esa tarde, Thatch presentó informe de combate, describió el ataque triple, como el entretejido resistió incluso bajo asalto coordinado, recomendó adopción inmediata y generalizada, sin más pruebas. El informe llegó a Nimitz el 25 de junio. Nimitz lo envió al almirante King, comandante en jefe de la flota estadounidense. King lo leyó, vio las relaciones de derribos, las estadísticas de supervivencia, 0 pérdidas americanas, 5 japonesas, 8 Wildcat contra 18 Zero. El 29 de junio, el almirante King emitió la orden de flota 41 a 1942. Todos los escuadrones de caza de la flota del Pacífico adoptarían inmediatamente el entretejido de Thatch como doctrina estándar de combate. Entrenamiento obligatorio para todos los pilotos, ejecución obligatoria en todos los enfrentamientos. El truco de las cerillas era ahora táctica oficial de la Marina estadounidense. Pero las órdenes desde Washington tardaban en llegar a todos los escuadrones, en entrenar pilotos, en practicar el patrón. Y los japoneses no esperaban. El 7 de julio, sobre Guadalcanal, 32 Zero atacarían a 12 Wildcat de 6 escuadrones diferentes. Algunos conocían el entretejido, otros no. Y los que no lo conocían aprenderían de la forma más dura porque Thatch llevaba 5 meses enseñando con cerillas. 7 de julio de 1942, Guadalcanal. 12 Wildcat de 6 escuadrones volaban patrulla aérea sobre Henderson Field. 4 pilotos habían entrenado el entretejido de Thatch. 8 no a las 11:20, 32 Zero aparecieron desde el norte. Los 4 que conocían el patrón se emparejaron de inmediato y ejecutaron. Los 8 que no lo conocían combatieron de forma tradicional, 1 contra 1. 22 minutos después, 6 Wildcat fueron derribados. Los 6 eran pilotos que combatieron solos.
Los 4 que usaron el entretejido sobrevivieron sin daño y reclamaron 7 derribos de Zero. El almirante Halsey leyó ese informe y ordenó inmediatamente: todo piloto de caza del Pacífico Sur aprendería el entretejido de Thatch en 2 semanas. Sin excepciones. Los programas de entrenamiento comenzaron el 10 de julio. Thatch voló a Guadalcanal y pasó 3 semanas enseñando a todos los escuadrones de la isla. Sesiones matutinas teóricas, vuelos de entrenamiento vespertinos, reuniones nocturnas. Mostró las cerillas, dibujó diagramas, voló demostraciones. Algunos pilotos lo aprendieron en 2 días, otros en 1 semana, pero todos lo aprendieron. Para el 1 de agosto, 96 pilotos de Wildcat podían ejecutarlo. Para el 1 de septiembre, 214. La táctica se extendió del Pacífico al Atlántico, de portaaviones a bases terrestres, de Wildcat a otros tipos. Escuadrones de P-38 Lightning la adoptaron, de P-40 Warhawk también. Incluso algunas formaciones de bombarderos adaptaron el patrón cruzado para defensa. Los resultados fueron inmediatos y espectaculares. En junio de 1942, antes de que el entretejido fuera doctrina, la relación de derribos-pérdidas era 0,4 a 1 contra Zero. Por cada 10 Wildcat perdidos, 4 Zero derribados. Para octubre de 1942, tras la adopción general, la relación era 2,1 a 1. Los americanos derribaban 2 Zero por cada Wildcat perdido. Los pilotos japoneses lo odiaban. Interceptaciones de septiembre mostraban comandantes japoneses advirtiendo: no perseguir cola, no seguir a cazas americanos hacia armas de su compañero, desenganchar si ejecutan coordinación. Pero desenganchar significaba perder el combate, dejar que los americanos protegieran sus bombarderos, renunciar a la superioridad aérea. El Zero seguía siendo más rápido y maniobrable, pero eso no servía si no podías apuntar. Y el entretejido hacía casi imposible apuntar. Para enero de 1943, el entretejido era doctrina estándar en todos los escuadrones estadounidenses. El Ejército del Aire lo adoptó, los marines también, pilotos de la Marina Real Británica empezaron a aprenderlo para sus portaaviones. La táctica que nació con 2 cerillas en un escritorio de San Diego se convirtió en el fundamento de la doctrina de caza aliada. Thatch recibió la Cruz de la Marina en febrero de 1943. La citación decía: por heroísmo extraordinario y servicio distinguido en el desarrollo de tácticas de caza que han salvado numerosas vidas americanas y contribuido significativamente al éxito de las operaciones de aviación naval estadounidense. Pero a Thatch no le importaban las medallas. Le importaban los números. En los 6 meses antes del entretejido, la flota del Pacífico perdió 137 Wildcat en combates contra Zero. En los 6 meses después de que fuera doctrina, perdió 41. 96 pilotos que volvieron a casa gracias a que 2 cerillas podían cruzarse. En marzo de 1943, el mando asignó a Thatch a tareas de instrucción, lo sacó de operaciones de combate y lo envió de vuelta a San Diego para enseñar el entretejido a nuevos pilotos. Lo odiaba estar fuera del combate, pero el mando le dijo que era más valioso como instructor que como piloto de combate. Más valioso enseñando el truco que usándolo. Thatch entrenó pilotos durante 18 meses. Enseñó el entretejido a más de 800 aviadores navales. Cada uno llevó la táctica al combate, sobrevivió situaciones imposibles y luego habló a otros pilotos del comandante que le salvó la vida con cerillas. La guerra terminó en agosto de 1945. Thatch tenía 40 años. Había volado 73 misiones de combate, conseguido 6 derribos confirmados, recibido la Cruz de la Marina, 2 cruces de vuelo distinguido y 3 medallas aéreas. Pero nada comparado con el número que importaba. Más de 2.000 pilotos americanos sobrevivieron la guerra porque sabían entretejerse. Tras la guerra, Thatch tuvo que elegir: quedarse en la Marina o volver a la vida civil. Su esposa quería que volviera a casa. Sus hijos apenas lo conocían tras 4 años fuera. Pero quedarse significaba seguir enseñando, seguir salvando vidas. ¿Qué haría un hombre que salvó a 2.000 pilotos con cerillas cuando ya no hubiera combate? Ion Thatch se quedó en la Marina.
No podía dejar de enseñar, no podía abandonar a los pilotos que necesitaban sobrevivir. Pasó los siguientes 27 años entrenando pilotos de caza, desarrollando tácticas, salvando vidas sin disparar un tiro. Lo ascendieron a comandante en 1946, capitán en 1952, contraalmirante en 1960. Comandando grupos de portaaviones durante la Guerra de Corea, nunca volvió a volar en combate, pero sus pilotos sí, y todos conocían el entretejido. En Corea, los pilotos lo llamaban oficialmente el Thatch Weave. Ninguna otra táctica en la historia militar llevó el nombre de su creador mientras aún vivía. En Vietnam, evolucionó. Pilotos de F-4 Phantom lo adaptaron a velocidades supersónicas. Lo llamaron Formación Fluida 4. Mismo principio, mismo patrón cruzado, distintas velocidades. Lo usaron contra MiG norvietnamitas. El MiG-17 superaba en giro al F-4 como el Zero o al Wildcat. Pero el entretejido funcionaba a 600 millas por hora igual que a 300. Thatch se retiró en 1973. Almirante de 4 estrellas, 40 años de servicio. Volvió a San Diego, vivió tranquilo, habló poco de la guerra, de Midway, de Guadalcanal o de los 2000 pilotos. Cuando periodistas le preguntaban por el entretejido, siempre decía lo mismo, no fue genialidad. Fue desesperación. Solo quería que mis chicos volvieran a casa. Los pilotos de caza nunca lo olvidaron. Cada 10 de febrero, aniversario del primer uso en combate del entretejido, aviadores navales de todo el país lo llamaban, le daban las gracias, le contaban cómo la táctica les había salvado la vida o la de su compañero. Thatch escuchaba cada historia, recordaba cada nombre. En 1981, la Marina nombró un edificio en su honor, Thatch Hall en la Estación Aérea Naval de Pensacola, centro de entrenamiento de pilotos de caza. Todo aviador naval que obtiene sus alas pasa ante una placa de bronce con el rostro de Thatch y 3 palabras: innovar, adaptar, sobrevivir. Thatch falleció el 15 de abril de 2001, a los 86 años. Su funeral en el Cementerio Nacional de Arlington reunió a más de 300 aviadores navales. Muchos en los 70 y 80 años. Hombres que habían volado Wildcat en 1943, Phantom en 1967, Hornet en 1991. Todos vivos porque un comandante pensó en cerillas. Hoy, el entretejido de Thatch sigue enseñándose en todas las escuelas de pilotos de caza de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Marina, Fuerza Aérea, Marines. Versiones modernas adaptadas a cazas furtivos y combate más allá del alcance visual. Pero el principio nunca cambió, 2 aviones protegiéndose mutuamente, girando el uno hacia el otro, cruzando trayectorias, sobreviviendo juntos. El Museo Nacional de Aviación Naval en Pensacola conserva la cajita original de cerillas de Thatch en una vitrina junto a un modelo de A4 Wildcat. La etiqueta dice: el teniente comandante John Thatch usó estas cerillas para desarrollar la innovación táctica que salvó a más de 2000 pilotos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Grupos escolares pasan cada día. La mayoría no se detiene. Pero los pilotos de caza siempre sí. Miran esas cerillas. Entienden. Si esta historia te ha emocionado como a nosotros, hazme un favor, dale like. Cada like ayuda a que YouTube muestre esta historia a más personas. Suscríbete y activa las notificaciones. Cada semana rescatamos historias olvidadas de archivos polvorientos. Historias de pilotos y comandantes que salvaron vidas con cerillas y valor. Personas reales, heroísmo real. Deja un comentario ahora mismo y dinos desde dónde nos ves. Texas, Alemania, Australia, Japón. Nuestra comunidad está en todo el mundo. No eres solo un espectador. Eres parte de mantener vivos estos recuerdos. Cuéntanos tu ubicación. Cuéntanos si alguien de tu familia sirvió. Solo haznos saber que estás aquí.